se puede sentar y la vamos a leer. Es retiro, siéntese. Amén. Dice así, es que son 9 versículos, un poco largos. Pueden ser sentados. Vamos a ver, dice así. Harás en el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Un pequeño paréntesis ahí. Esa medida de la antigüedad equivalía a esto. De acá a acá. Lo que son como aproximadamente unos 45 centímetros. Para que tengan una idea. Amén. Dice, y la anchura de la misma será de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Lo que quiere decir que va a haber un espacio de por medio. Y harás lazada de azul en la orilla, y de la última cortina de la primera unión, lo mismo hará en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales alzarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblará la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Lo que el Señor hizo con el pueblo en aquel entonces, estas exigencias, era porque para ese entonces no había tanto conocimiento. Imagínense que si hoy en día todavía tenemos una tasa tan alta de alfabetismo, imagínense en aquel entonces que no habían tantas escuelas, ni universidades, ni institutos. Amén. Por lo que el Señor tuvo que valerse de leyes y de reglas en muchas ocasiones para darle a entender al pueblo lo que Él quería de hecho. Amén. Cuando Él le ordena hacer esto, este altar, no era más que una forma de lo que representa hoy la iglesia, un lugar donde se iban a congregar a adorarlo a Él. En la parte que va a manejar la pastora, que es la de los utensilios, está el arca del pacto, que esta arca fue colocada en el fondo de la iglesia, de esa que la acabamos de mencionar que construyeron. Dentro del arca, las cosas que Él había compartido con Moisés, pero encima habían 2 querubines en cada extremo del arca, con las alas extendidas al frente. Dice la Biblia que desde ahí emanaba el poder de Dios. Era por esto la delicadeza con la que había que hacer todo eso, y con las exigencias que el Señor la demandaba. Hoy en día eso existe para nosotros, solo que por el tiempo y la modernidad hemos ido dejando caer esa costumbre. Y mire,
que como pastor le voy a decir una cosa, y le doy gracias a Dios que se ha dotado de esa paciencia. Más adelante yo voy a tocar el tema de la vestidura de los sacerdotes. Y siempre llamó mi atención que dentro de las cosas que el Señor le ordenó en la vestidura a ellos, había un cordón con una campanita. Óigase bien. En aquel entonces, solo una vez al año entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios. O sea, el lugar que estaba separado para Dios. En aquel entonces, todavía algunas iglesias manejan eso hoy. Yo no sé si usted ha visto, no sé si usted ha podido ver, muchas iglesias que tienen un púlpito grande arriba en la plataforma y un pequeño abajo. ¿Sí lo han visto? Eso representa lugar santo, lugar santísimo. Porque en la antigüedad era así. Había un escenario delante donde los sacerdotes que servían de manera común podían estar perpetuamente. Pero en el lugar santísimo, que era el que estaba a cuarta, como dicen los muchachos, de Dios, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué es lo que te quiero referir con esto? De la exigencia de la santidad de aquel entonces, que Dios la demanda hoy, pero no la cumplimos. Ese cordoncito con esa campanita que tenía el sacerdote en su cintura, ¿usted tiene idea para qué era? ¿Conoce la historia para qué era? Oiga, ¿para qué era? Ese cordoncito con una campanita. Como el sacerdote podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo, si en ese año él había cometido una faltica así, cuando se acercara allá adentro, era para los que estaban afuera, estuvieran oyendo la campanita mientras él se movía. Si la campanita dejó de sonar, jálelo, que se fue. Pero usted está oyendo eso. O sea, dentro de la vestidura que él tenía que ponerse para presentarse al lugar santísimo, él tenía que amarrarse ese cordón con esa campana. Ahí no vale que yo mentí, que no se dieron cuenta. No. Póngase su efo, lo voy a detallar ahorita cómo era, y póngase su campanita y entre a servir ahí adentro. Si usted pecó en el año antes de entrar ahí y la campanita dejó de sonar, pero óigame bien, la campanita tenía una soguita larga. Era para que por esa soguita lo jalaran cuidadosamente. Ya estaba muerto, pero era para que lo jalaran por ahí cuidadosamente para afuera. Porque si uno de los de afuera que no estaba autorizado a entrar ahí, pisaba ahí, también se iba. Y yo me pregunto, ¿por qué no es así hoy? No hubiera iglesia, me dice, mire, no hubiera iglesia. Con todos estos cacoduros que andan por ahí, todos estos locos viejos. Ay, los rabacucos estuvieran, Dios mío. Démosle gracias a Dios que el Señor se bañó de misericordia. O nos soltó en banda, como dicen, nos soltó en banda, vamos a decir. Porque mire, siervo, en aquel entonces, no sé si usted ha leído el pasaje de los hijos de Uría. Uría fueron los del arca de Usa, los hijos de Usa. Óigame bien. Desde la formación de las 12 tribus, el Señor separó una tribu para servirle, la tribu de Leví. Esta tribu no tenía que trabajar. Las 11 tribus restantes trabajaban y del diezmo que ellas daban, se le sacaba una parte a esa tribu para mantenerla, porque el trabajo de ellos era solo servir en el altar. Cuando la pastora mencionó ahorita, no sé si lo va a tocar, perdón, el arca tenía 4 argollas en cada uno de los extremos. Y habían 2 varas, óigame bien, hechas específicamente, de una manera específica y revestidas de un material específico para los hijos de la tribu de Leví, los que estaban a cargo de eso, atravesar el arca, uno en este extremo y otro en aquel extremo, para llevarla. Los que estaban designados para eso. Los 2 hijos de Usa, en un momento en que el arca se está trasladando, que el primer error que cometieron era que la estaban llevando en una carreta,
cuando estaba escrito que fuera en el hombro, a través de esa vara. Pero por una prontitud que quisieron moverla y por un error, ese es el tabernáculo. Y por un error de lo que quisieron moverlo, no, ese es el donde queman, el arca es donde están las cosas. Amén. Si consigue el arca, Emi, ¿quién es que está manejando? Pri. Los hijos de Usa, en ese momento que estaban trasladando el arca, lo llevan en una carreta. Ellos van tanto adelante, tanto detrás. La carreta en determinado momento, en una de las ruedas, golpea una piedra. Y el arca medio se rueda un poquito. Oiga bien, ellos en su buen corazón, atendiendo a que no se fueran a caer, se asieron de ella para agarrarla. Vamos a ver si entendemos esto. Mírenla ahí, y miren la vara ahí. Esas varas estaban hechas en madera de acacia. Esa es la madera predilecta de Dios. Pero oiga esto. Ellos le están haciendo un favor a Dios para que el arca no se caiga. Y entonces, ¿por qué lo mata? Pregúntese eso. Y apliquémoslos a toda la barrabasada que nosotros cometemos hoy. O sea, la actitud de ellos era evitar que el arca se cayera, pero como estaba escrito, escuche bien, cuando Dios manda, cuando Dios ya declaró, no tiene variante. No tiene variante. Estaba escrito que solo los levitas podían tocar el arca, ni siquiera con la mano, sino a través de la vara. Y cuando ellos la tocaron para agarrar que no se cayera, ahí mismo tuvieron que comprar las flores. Una vez, la pastora de nosotros preguntó, no mentira, un endemoniado le preguntó a ella, ¿quién usted cree que ha matado más gente? ¿Dios o el diablo? ¿Te acuerdas de eso? ¿Dios o el diablo? Yo le voy a hacer pregunta ahora a ustedes. Porque el tipo era un tipo provocando. Exactamente. Provocando porque el tipo era un satanista. Entonces él quería como provocar por esa vía. Y le osó preguntar a la pastora. Pero la pastora a nosotros le dio tremenda respuesta porque era una mujer preparada. ¿Quién usted cree que ha matado más gente? ¿Dios o el diablo? Y Dios ha matado más gente. Por la falta de respeto. Sí. Señor, es que al pan, al vino, vino. Aún ellos no tenían que tocarla. No estaban llamadas. Déjala que se caiga. O sea, si arraigamos en nuestra cabeza los mandamientos para cumplirlos per se como están escritos, fuésemos más cuidadosos. Como alude el día de hoy, a los tiempos de hoy de la iglesia. O sea, ¿por qué hay tanta decadencia en la iglesia? Yo leí esta mañana, no recuerdo en qué parte era, y es que verdaderamente la esencia y la permanencia de la iglesia va a depender de la santidad de los que lo dirigen. O sea, la iglesia va a estar de pie mientras dure la honestidad y la santidad de los que la manejan. Esas iglesias que usted la ve que después en la primera y después se desaparecen. Hubo algo en el camino que no estaba de acuerdo con Dios. Amén. Váyase ahí mismo al Éxodo 28, del 1 al 10. Vamos a tocar la vestidura para no hacerlo muy largo. Ahí mismo ladito, Éxodo 28. ¿Lo tenemos? Dice así: hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar, e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, que era el sumo sacerdote para la época, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que hará son estas: el pectoral, el efod, el manto,
la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Ahí era donde estaba la campanita. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ello los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme a la orden del nacimiento de ellos. Había un orden divino, había una precisión en todo lo que el Señor designaba. Tan maravilloso es esto, que en esa misma forma es cuando Él ordena a Noé construir el arca. Números precisos, madera precisa, la vestidura, pero ¿la conseguiste? Estamos buscando la vestidura. Aleluya. Mire, ese lacito que baja ahí por ahí era que estaba la campanita. O sea, era un sentido de reverencia para servir acá. Es penoso que hoy en día hayamos dejado de caer el sentido de esto. Está bien, los tiempos no son los mismos para que nos vistiéramos en igual circunstancia, pero para el tiempo de hoy el protocolo del sacerdocio demanda de saco, corbata, ¿verdad? Conforme a la época y vestida. Yo quedé plasmado, no recuerdo dónde fue que participé de esto, y una persona llamada pastor, ¿dónde fue, man? Subió con una bermuda. Sí. No recuerdo realmente. Y lo que me llega a la memoria era que yo estaba sentado entre el público, no recuerdo. Yo me quedé así de una pieza. Esto es mucho con demasiado. No sé si era parte del programa, un tema jocoso o algo por el estilo. Pero también he visto otros ministros que se dan a la tarea de subir con jean a la moda. Sí. Cuando digo jean a la moda, le digo a usted, de aquellos que se ven desgastados y uno que otro con su pequeña franjita. Además, yo lo tengo sentenciado. No le he dicho públicamente, lo voy a decir, sentenciado. Sí, porque yo sé que, ¿verdad? La chabacanería, la juventud, digo, pero varón, mire, allá arriba que usted está. Y aquí hay 4 loquitos viejos que vienen todos los martes a orar por la santidad de esta iglesia. Somos 4 loquitos viejos. Y 5 a veces que se suman, pero es precisamente para que de ahí emane alguito, que cuando la gente pase por ahí lo sienta. Para que de ahí emane alguito que hace que usted esté ahí, porque si no usted tuviera una finca o tuviera un resort ahorita, ¿verdad que sí? O tuviera un pasadía por ahí jugando domino. Entonces, lo que emana de ahí es lo que hace que hoy usted entienda que los domingos viene y se sienta a escuchar las poquitas cosas que dice la pastora, que dice este siervo, y un buen día a los que invitamos. Amén. Porque se trata de un tema de reverencia. Entonces, en esto, lamentablemente, hemos decaído mucho. Y estamos, como se predica de manera muy común, muy secular, estamos trayendo el mundo para la iglesia. O sea, en determinado momento, no sé qué pasó, que paró de que la iglesia saliera a buscar el mundo. Amén. Entonces, yo creo que tenemos que revisarnos. Yo creo que tenemos que autoanalizarnos, porque si bien Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y por siempre, ¿qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando con nosotros?
¿Qué está pasando con la santidad? ¿Qué está pasando con la reverencia? Fíjate que Él traslada desde aquel tabernáculo que Él mandó a hacer para que se reúna a adorarlo, lo traslada a nuestro cuerpo físico cuando dice: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo que debemos de honrarlo y de cuidarlo, porque en Él habita el Espíritu Santo de Dios. O sea, el tabernáculo de aquella época somos nosotros hoy en día, ni siquiera las cuatro paredes, somos nosotros. ¿Por qué? Porque estas cuatro paredes quizás le hicieron personas que beben alcohol. Amén. Como yo le digo a la pastora, los utensilios que usted ve ahí, se santifican después que entran a la iglesia. Porque quienes lo construyen pueden ser personas comunes y corrientes que toman, que fornican, que empiezan a ser santificados cuando entran, y voy a utilizar este término, y se contamina de lo que hay en la iglesia. Si lo que hay en la iglesia es santo, pues ellos se van a contaminar de cosas santas. ¿Y cómo lo hacemos? Honrándolo, venerándolo, cuidándolo con lo que la palabra nos demanda: santidad. ¿Usted cree que yo no quisiera venir con un jean y una franelita más fresca, más? Claro que sí. Lo quisiera. ¿Ya me entiende? Pero la palabra me demanda. Y no vengo encorbatado, bien sacado, que tengo como 10 sacos, como 200 corbatas allá. Porque el clima, ¿verdad?, no nos ayuda mucho. Pero esto hoy en día representa un poquito, ¿verdad? Amén. Porque que no debemos bajo ninguna circunstancia perder la dirección y la orientación de lo que quiere esto enseñarnos. ¿Por qué? Porque en el proceso del degrado no sabemos a dónde vamos a ir a parar. O sea, si usted no tiene un punto de partida, de referencia de lo que usted debe ser, ¿a dónde vamos a llegar? Si en la época primordial de aquel entonces el Señor le hubiese creado los dos libros de la ley, que son Levítico y Deuteronomio, ¿qué fuera de Israel hoy en día y de la enseñanza que hoy tenemos? No existiera, porque no hubiese habido un parámetro, no hubiese habido un patrón en el cual Él enseñó a honrar y organizar las cosas, dándonos siempre libre albedrío de saber poner en la balanza las cosas. Le digo esto porque una vez yo confronté y discutí con un pastor católico y yo por la inquietud le quise hacer la pregunta a él: ¿de dónde viene el punto de la adoración de ustedes a las imágenes? Y por lo que él me explicó, que luego yo tuve que resarcirle, ¿tú sabes desde dónde se engancharon ellos en eso? Y se quedaron enganchados ahí. De la serpiente que Dios le mandó a hacer a Moisés para que la pongan en el acta, para que cuando los hijos lo vieran fueran mordidos por serpientes, fueran curados. Óigame, ¿a dónde se trasladó ese verdugo? Digo, varón, y ustedes se quedaron ahí. Eso fue en esa época. Ese fue en ese momento. También contendí con unos siervos que son los de la línea de los rabacucos, el tema del moñito y la reverencia. Porque cuando Dios dice: conocerás la verdad y la verdad te harás libre, las escamas caerán de tus ojos, precisamente porque te llena el discernimiento y tú tienes que llevar las cosas a la balanza. De Él entonces y de ahora situar los sucesos en el tiempo que fueron y el de ahora. Hay un sinnúmero de reglas que verdaderamente Pablo usó con Corintio en aquella época, por lo que esa iglesia de Corintio estaba atravesando. Y manejaba el tema del peinado de la mujer, los vestidos de la mujer, las prendas suntuosas de la mujer y una y otra cosa. Pero iglesia se apoderaron de esto, lo patentizaron como doctrina y lo manejan como una doctrina. Pero fue un reclamo de Pablo a la iglesia de Corintio por lo que estaba atravesando en ese momento. No era que te quedaras sumergido ahí. El tema de la oración: Señor, ¿cómo oramos? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Él no dijo que sea esa sola oración, repísela 342 veces. Él no le dijo eso. Y la 21 la bolita y los 7 misterios. No me estoy burlando de la iglesia. No me estoy burlando de la iglesia. Pero estas cosas deben de salir a la luz para que ellos vayan y vengan a la libertad.
Porque el Señor, ¿cómo oraremos? O sea, en el momento Jesús solo transmite así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué está haciendo Él? Exaltando. Exalta el Padre. Santificado sea tu nombre, santifícalo. Venga a nosotros tu reino, desea que el reino venga. O sea, Jesús no tenía en el momento todo el día para explicárselo, pero lo quiso decir: ¿cómo vas a orar? Pero no sé quién se acercó más después a ellos y le dijo: no, esa es la oración sempiterna por los siglos de los siglos, tiene que leerla 70 veces. Pero por Dios, no. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre, porque a través de las escrituras viene el discernimiento y tú llevas las cosas a la balanza. Precisamente por no manejar esas cosas es que hay muchas iglesias que se manejan como son. Muchas de esas llamadas, no llamamos sectas, pero son iglesias, que si los mormones, que fulanito, que porque no han podido entrar en el ámbito del discernimiento. O sea, hay iglesias de esas que dicen que Jesús no es parte de la Trinidad, sino que fue un profeta mayor, bururum bararán bararán. Que Jehová Dios es solo uno y bururum bararán bararán. Una vez me sentaron dos en la casa y se quedaron porque quisieron, porque le dije: yo soy pastor pentecostés. No importa, vamos a compartir una palabra. Pues siéntese. Y arrancamos. Eran mormones. No, mentira, testigos de Jehová. Sí. Y ratata, digo yo: varón, yo no entiendo por qué a ustedes se les hace tan difícil manejar la Trinidad cuando la vivimos, cuando la palpamos. Sí, yo, ¿cómo así? Claro. ¿Con quién trató Moisés y el pueblo en la iglesia primitiva? Era directamente con Jehová. ¿Con quién se manejaron y estuvieron los 12 apóstoles? Con Jesús. Y después que Jesús se fue, ¿a quién dejó? No más comentarios. No más palabras, señor magistrado. O sea, pero es que no entiendo. Porque si usted va aquí, usted lo va a entender y lo va a ver. O ustedes fabricaron también, que de hecho es así. Ellos tienen su material, al igual que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está compuesta de 77 libros, creo que es. La Iglesia Católica. Ellos tienen, aparte de los 66 de nosotros, ellos tienen 7 libros de los apócrifos, incluidos en su Biblia. Lo tienen. Los mormones por igual, y en las otras cestas. Porque ahí está el punto. Jesús dijo: este solo libro, el libro negro como le llamaban en aquella época, es esta Biblia. Es la de los 66, es la de Jesús. A nosotros nos critican sobre la manifestación del Espíritu Santo. De hecho, hay iglesias que la critican y la condenan, la manifestación del Espíritu Santo. Pero está muerto. Varón, porque ¿cómo usted no se va a sacudir? ¿Cómo usted no va a llorar? ¿Cómo usted no? Bueno, no estoy de acuerdo con eso que se revoltaban en charco de agua y eso, ¿verdad? Como que se le punche en la mano. Está fuerte. Pero la manifestación en cada persona es de modo distinta. Hay personas que se van a un rinconcito, mire, se pegan ese rinconcito ahí, a temblar, a llorar y a darle gracias a Dios, porque están sintiendo ese poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se han quedado sentado y no siente? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Pero, bendito Dios. O sea, la edificación del templo, la confesión de las ropas, la representación de que se unieran, no era más que hacerlo en modo unido, pero una reverencia per se. Cuando esto dejó de funcionar es cuando el Señor cambia y dice: obediencia quiero y no sacrificio. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen ustedes esa matadera que hay en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, y en todo ese lado por ahí? Por un pedacito así que quedó del templo de Salomón, a lo que le llaman la Mequita, donde se reúnen millones y millones a darle vueltas, que parecen como hormiguitas. Pedacito así que queda del templo de Salomón. Porque cuando Salomón la construyó, Dios dio promesa y dijo: desde ahí, donde quiera que se encuentren y en los pecados que estén, mirando para el templo y orando, serán perdonados. Y dice más, no lo contempla la Biblia, lo contemplan libros adyacentes de estudio. Llegará el día, y óigame que están regados en el mundo entero,
En el mundo entero están regados. Llegará el día en que todos los israelitas van a volver a su tierra y al tabernáculo a adorar a su Dios. Amén. Y ya se está hablando, de hecho se está trabajando en eso, de la reconstrucción del tercer templo. Están trabajando en eso, sacando de ese cuadrito y de las cenizas que quedó del templo de Salomón. Estas dos cosas lo que nos enseñan son dos cosas hoy en día. ¡Clara! Despierta. El templo o tabernáculo de aquella época es lo que debe ser hoy nuestro cuerpo y la iglesia. La vestidura no es más que para vernos adecuado, para estar ahí, para santificarnos y así elevar con la reverencia que lleva la palabra.